Fase 5. El ser psicoespiritual. Clase 34. La sombra y el mito de Pandora. Hola, ¿qué tal? En nuestra autoterapia dedicamos algunas clases exclusivamente para charlar sobre nuestra sombra. Esta es la última de ellas. Es una invitación a que reflexionemos más profundamente sobre nuestra sombra bajo una perspectiva más bien espiritual. ¿Me acompañas? Reflexionar, discernir y conocernos nos ayuda a reintegrar nuestra sombra, aplicar nuestros talentos y evolucionar dentro de nuestro camino espiritual, que es el objetivo principal de nuestra experiencia en la Tierra. Mariana Kaplan, doctora en filosofía, antropóloga, profesora de psicología transpersonal y escritora, hace una asociación muy interesante sobre la sombra y el mito de Pandora, y dice que, abro comillas, ilustra perfectamente la importancia de trabajar con la sombra para cultivar la transformación y el discernimiento espiritual, cierro comillas. Y es esta la reflexión que te traigo hoy. El mito de Pandora está muy difundido, pero su versión más conocida no coincide con el mito original. Ahora veamos cómo se lo ve sin estas distorsiones. Según la mitología griega, Pandora fue la primera mujer creada por los dioses. Su nombre significa la que estaba dotada de todo y la que lo da todo. Hefesto, el dios del fuego y los metales, forjó un hermoso cuerpo para Pandora, un recipiente de la conciencia. La diosa Atenea le dio un alma e inspiró en ella la fuerza de la vida. Afrodita, la diosa del amor, le dio un gran deseo sensual y una belleza que podía cautivar todos los corazones. Hermes, el mensajero de los dioses, le concedió elocuencia y persuasión. Hera, esposa de Zeus, le hizo el más interesante de los regalos, una curiosidad insaciable. Cuando Hefesto terminó con su cuerpo, le advirtió que ya nunca debería mirar hacia dentro de él, porque eso tendría consecuencias terribles e irreversibles. Recordemos que en el mito más conocido y distorsionado no se trataba de un cuerpo, sino de una caja cuya tapa jamás se debería abrir. Bien, a pesar de la advertencia de Hefesto, recordemos que Pandora había sido dotada de una curiosidad insaciable, por lo que no nos sorprende que ignorara esa advertencia y mirara hacia adentro. Y cuando lo hizo, del receptáculo de su cuerpo surgieron las leyes cósmicas de la encarnación, de la dualidad y la ley kármica de causa y efecto. Pandora entonces cobró conciencia de la realidad, de la vejez, de la enfermedad y la muerte. Y se vio desbordada por la lujuria, los celos, la ira, la desilusión, el odio, el sufrimiento, el terror y la locura. Salieron a la luz además la identificación, el rechazo, la confusión, el orgullo y la angustia existencial. Pandora finalmente se había dado cuenta de por qué Hefesto le había advertido que no mirara hacia adentro, donde se encerraba su propia oscuridad interior. Consciente del grave error que había cometido, trató desesperadamente de cerrar la tapa, pero justo cuando estaba a punto de cerrarla, escuchó una voz que venía más allá de la tristeza y de la ira, del origen de la noción del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Esta voz venía de la llamada esperanza. Más que una voz, era como un susurro, y para escucharla había que estar muy atenta. Esperanza le dijo que para curar los males que ella había liberado, que representaban todas las dimensiones internas oscuras, era necesario someterlas a la luz de la conciencia, de la aceptación y del amor. Pero, ¿por qué le tenemos tanto miedo a nuestra oscuridad interior? La verdad es que nadie nos prepara para esto.
aunque la falta de este enfrentamiento sea la causa de males externos. Provoca la guerra, la corrupción, la opresión, el abuso, la violencia, en fin, no aprendemos a mirar hacia adentro, por lo que proyectamos hacia afuera sin ser conscientes de ello. El mito de Pandora ilustra bien esto. Todos sabemos que hay regiones inexploradas dentro de nosotros, y el hecho de que nos neguemos a conocerlas, explorarlas y reconocerlas como parte de lo que somos, solo nos trae sufrimiento, desorientación y arrepentimiento. Por supuesto, se necesita coraje para enfrentar nuestra sombra. Tenemos un miedo terrible de encontrarnos con nuestras fuerzas oscuras y volvernos locos o entregarnos por completo a ellas. Miedo a que empiecen a controlarnos, a que nos convirtamos en bestias peligrosas sin ningún control, capaces incluso de destruir nuestras relaciones y logros. Esto sucede porque nuestro ego está programado para protegernos. Él crea mecanismos de defensa durante la infancia que nos protegen de sentir, de experimentar, de tomar ciertas actitudes. Y en esta búsqueda de autoconservación, nuestro ego relaciona la transformación con la muerte. Piensa que cambiar es morir y por ende ofrece resistencia. Pero a medida que nos transformamos, lo que muere es un sistema de creencias que nos da una visión muy limitada de nosotros mismos. Y es necesario comprender que es imposible hacer brillar nuestra luz ignorando nuestra sombra. Mientras no abramos la tapa de la mirada y no miremos hacia adentro, viviremos una vida mediocre, muy por debajo de nuestro potencial. Necesitamos profundizar en lo más profundo de nuestro ser para superar nuestras limitaciones. Mariana Kaplan dice que para emprender un viaje místico, primero es necesario descender, de lo contrario, la integración es imposible. Para desmistificar la oscuridad y vencer el miedo, necesitamos enfrentar esa oscuridad. Es necesario realizar una regresión al servicio de la trascendencia. En un proceso terapéutico, el viaje al mundo de la sombra es un viaje de recuperación. En él descubrimos aspectos reprimidos que pueden ser fuente de transformación y, contrariamente a lo que podamos pensar, tenemos muchos tesoros escondidos en la sombra, como ya lo decía Jung. La sombra nos parece tan amenazante porque la mayor parte de ella se formó en la infancia, cuando éramos vulnerables. Da tanto miedo porque es ese niño quien lo siente. Y si no acogemos a ese niño, a esa niña, la sombra seguirá interponiendo obstáculos en nuestra vida, llamando nuestra atención. Además de nuestra sombra individual, también estamos sumergidos en la sombra colectiva o sombras colectivas. Está la sombra colectiva de nuestro núcleo familiar, la de nuestro grupo social, la de nuestra comunidad religiosa, de nuestro barrio, y así sucesivamente. La sombra colectiva también está formada por ideas, creencias, emociones, normas, paradigmas, tabúes, etc. Esta sombra colectiva contribuye mucho a la formación de la sombra individual de cada persona. Y para iluminarla y evitar las proyecciones mutuas que genera, primero debemos mirar nuestra propia sombra. Solo aceptando nuestra sombra podemos empatizar con la sombra de los demás. Y así, como con el trabajo individual, transformamos la colectividad. Como madres, al reintegrar nuestra sombra, influimos en la sombra de nuestros hijos y hijas, influimos en la sombra colectiva de nuestra familia. Y al alterar la sombra de nuestro núcleo familiar, su sombra altera la sombra colectiva de los ambientes que frecuenta cada miembro de nuestra familia. Por supuesto, decir es mucho más fácil que hacer. La reintegración de la sombra requiere esfuerzo, disciplina, sinceridad,
apertura, amor, aceptación y a veces incluso dinero como la inversión que hiciste para llevar a cabo esta autoterapia, por ejemplo. Pero a medida que nos conocemos más, descubrimos partes desconocidas de nosotros mismos y nos vamos autoaceptando. También nos atrevemos a expresar nuestra identidad de manera auténtica, libre de imposiciones sociales. Es un trabajo que lleva toda la vida. Somos seres complejos y lleva tiempo descubrir toda esa complejidad. Pero cuando decidimos realizar esta expedición interior, la transformación y la evolución son una constante en nuestra vida. Algunas personas logran pasar gran parte de su vida sin sentir la necesidad de enfrentarse a su sombra. Otros, a pesar de conocer su existencia, prefieren ignorarlo. Todavía hay muchos casos en los que aspectos de la sombra reprimida terminan provocando enfermedades físicas que a su vez son generadas por el desequilibrio psicológico. Según Mariana Kaplan, abro comillas, los contenidos no asumidos de la sombra no solo pueden desembocar en dolor crónico, la deficiencia inmunológica, la úlcera y el cáncer, sino que son la causa fundamental de muchos trastornos mentales que van desde la depresión y la ansiedad hasta la esquizofrenia y la psicosis. Cierro comillas. En el campo espiritual, o mejor dicho, en el caso de las autoridades religiosas, no enfrentarse a la sombra puede provocar escándalos, manipulaciones y muchos abusos. Sucede que tendemos a pensar que las personas que trabajan mucho en actividades relacionadas con la espiritualidad o la religión están en un alto nivel de elevación. Pero este es un error grave y hasta peligroso para quienes se someten a todo lo que predican estas autoridades sin reflexionar o cuestionar. Los problemas de no enfrentarse a la sombra en el ámbito religioso suelen implicar numerosos actos de corrupción relacionados con el dinero, el sexo, la manipulación y el poder. Esto explica la cantidad de escándalos relacionados con estos asuntos en ese entorno. Para terminar, es importante tener en cuenta que la sombra no es sinónimo de maldad. Aunque muchas veces contiene aspectos que consideramos negativos, también hay talentos y otras riquezas reprimidas en la sombra. Y aun cuando identificamos tendencias que pueden ser incluso peligrosas, reconocerlas y reintegrarlas no significa obedecer todos sus impulsos. Lo que necesitamos es aprender a utilizar estos recursos de forma constructiva para no lastimar a nadie ni a nosotros mismos. El mal uso de la ira, por ejemplo, puede conducir a la violencia. Bien utilizada, la ira puede generar indignación ante la injusticia. Algo más a tener en cuenta es que el crecimiento espiritual pasa por la reintegración de la sombra. Y una vez aceptada, el reconciliarnos con nuestra sombra también eleva nuestra autoestima, fortalece nuestra conexión con nuestra alma y nos conecta también con los demás. Bien, espero que las reflexiones de la clase te estimulen a reforzar la labor de reconciliarte con tu sombra y así poder comenzar la última fase de nuestra autoterapia. Bien, hasta acá llegamos. No te olvides de completar el depresómetro, realizar las actividades propuestas, alimentarte bien, hacer ejercicio físico y meditar. Si fallaste hoy, retómalo mañana. No te culpes, pero tampoco te subestimes. Vos podés. Nos vemos en la próxima clase. Si el contenido de este video te pareció importante, puedes acceder a todas las planillas y ejercicios del curso de autoterapia holística para personas con depresión. Además de las planillas, puedes participar en un grupo exclusivo donde comparto herramientas valiosas y contesto las consultas de los miembros. Si deseas una atención personalizada, puedes agendar una sesión individual conmigo para ayudarte a acelerar el proceso de sanación. Utilizo herramientas como la radiestesia terapéutica, el tarot terapéutico y la astrología, entre otras.
Los detalles están en la descripción de este video. Si crees que esta información puede ayudar a otras personas, deja un me gusta, suscríbete al canal, déjame un comentario, acciona la campanita para enterarte de los videos nuevos y compartirlo en tus redes sociales. Por cierto, soy Marina, fundadora de Espirales Ser Integral. Nos vemos en el próximo video.